Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, feliz y bendecido martes, ¿cómo andan? Bueno, hoy en otra entrega de lectura en vivo, hoy creo que vamos a terminar con la lectura de El Kybalión. Ya queda nada, así que calculo que lo termino hoy de leer. Los voy saludando a medida que se van conectando. Hola Carmen, hay dos Carmen justo, se han conectado, qué lindo. Bueno, ¿cómo están? ¿De dónde se conectan? Si quieren contarme. Me gusta saber de dónde me escuchan, de dónde me ven, para sentirme como más cerquita, más acompañada. Les agradezco, a los que se pueden conectar en vivo, a los que se van a conectar quizás en otro momento o lo ven por YouTube. Entiendo que es día de semana, es día laborable y que no todos pueden estar en estos momentos en el live. Pero bueno, yo dejo acá mi semillita de lectura y cuando tengan ganas y resuenan lo pueden escuchar. Así que hola Lau, un besito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, la verdad que hacía mucho que no leía y ya tenía ganas. Después veré qué otro libro puedo compartirles. Después voy a pispear mi biblioteca y voy a ver con qué otro libro resueno. Fui tu compañera en descodificación biológica del Instituto Ángeles Walder. Me encantan tus semillitas. Ay, gracias, Carmen. Ay, no recuerdo ahora tu cara. Después cualquier cosa escribime por privado y mandame una foto. Bueno, te mando un beso grande. ¿De dónde te estás conectando? ¿Sos de acá de Argentina o de otra parte del mundo? Porque la verdad que ahí tuve compañeras también de todos lados. Es hermoso porque, uno va conociendo esta parte de la tribu y están por todas, de California. Uy, bueno, un beso grande. Qué lindo que estés acá, que te gusten estas aportaciones. Son un poco diferentes, sí, a la descodificación biológica, pero bueno, todo vale, ¿no? O sea, todo realmente es para una causa común, calculo yo. Así que gracias por estar y bienvenida. Vamos a adentrarnos a la lectura. Había dejado en el capítulo 13, vamos a ver género. Y hay una frase inicial que dice, el género está en todo tiene sus principios, masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planes, el Kybalión. El séptimo gran principio hermético, principio de género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculino y femenino están siempre presentes y en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. En este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en la excepción ordinariamente aceptada del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces reprensibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc. Y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía a este principio como de aplicación universal. Pero así y todo, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones,
que constituyen las bases de la materia como la ciencia la reconoce actualmente, y que al construir determinadas combinaciones forman el átomo, que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran uno en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género como lo positivo y al femenino como lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Puédese agregar ahora que la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo, de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad están empleando actualmente la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa desciende, el recorrido o camino de la generación, etc. El cátodo emerge del torbellino de electrones o corpúsculos. Del mismo polo surgen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de texto y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente. De manera, pues, que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino, en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética y por consiguiente emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros decimos que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se destaca, o mejor dicho, deja a un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino animado por el impulso natural o crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca por su propia voluntad una unión. Este desprendimiento y unificamiento forma la base de la mayor parte de la actividad en el mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno de esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de electrones masculinos y femeninos, pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada,
que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más que la propiedad de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento o separación de los electrones femeninos se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. El principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos, absolutamente. Pero sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, pero no es necesario entrar en detalles sobre este punto, pues no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección donde sopla actualmente el viento sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación. Y de esto se deduce que, si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará, por último, a ofrecer pruebas de la existencia en todos los fenómenos del universo, de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y la repulsión, de los átomos, de la afinidad química, de los amores y odios, de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son hartos conocidos como para exigir mayores comentarios. Pero, ¿se ha pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? ¿No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculo, moléculas o electrones? Y todavía más, ¿no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestar del principio de género que opera en la dirección de atraer las energías masculinas y las femeninas y viceversa? No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna mejor que la actual, que explique los problemas.
Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se verá que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Capítulo 14. Género mental. Los estudiantes de la psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 años últimos y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esta doble mente. El difunto Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva, que según sostenía existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes, consciente y subconsciente, mentes voluntaria o involuntaria, mentes activas y pasivas, etc. Esas teorías podrían diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico que es la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto de la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada uno con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género. Si se prosigue su examen, encontrará que en esa antigua filosofía ha conocido el fenómeno de la dualidad mental y lo explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc. En tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, las enseñanzas herméticas no concuerdan con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de las concordancias, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra, La ley de los fenómenos psíquicos, que dice: la jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el doctor Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más, la jerigonza mística de la filosofía hermética hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero entonces, quizás, su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideramos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo soy. Esto, al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen ulterior desprende del hecho de que esto, yo soy, puede separarse en dos partes distintas o aspectos que, si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separadas en la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí.
Este par mental difiere en características y naturalezas, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad, o el ser que conoce el sí mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de polaridad, cuyos principios lo llevan a un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Pero quizás hemos procedido demasiado aprisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etc. Y estando su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente viven allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como una parte de su mí y realmente lo consideran parte de sí mismos. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de su cuerpo. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de reprender a su mí de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que exigen dentro de él, e identifica esos estados consigo mismo en vez de estimularlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes en él y dentro de él, proveniendo de él, pero que, sin embargo, no es el mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera y, sin embargo, sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis, pero ese trabajo es posible y hasta los estudiantes que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso descripto. Después de realizado ese ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de su ser, que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y de mí. El mí se sentirá como algo mental en el que pueda producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos u otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas las clases.
Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien del yo, inseparable compañero o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en su conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del progreso gradual, común a las operaciones mentales, sino más bien la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa al principio masculino del género mental y el mí al principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí el aspecto de devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente en grado. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos e influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es darlas o expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se conecta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continua atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en el trabajo de la activación de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de la psicología, con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los movimientos, de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores. Y hasta cierto punto están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de las dos fases distintas actividad mental. Pero si esos estudiantes consideraran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental,
verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obran la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente. Pero por desdicha, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar y el despliegue de poder volutivo es muy ligero y en consecuencia la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás a quienes se permiten querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proveniente de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y su principio masculino en el que reside la voluntad está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente mediante su voluntad, obteniendo así la clave de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el porqué las masas son como rebaños de carneros que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre las demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, el político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debida a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligando así a la segunda mentalidad a obrar concordantemente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a los que la sugestión da origen, pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria.
pero no describen el proceso ni indican algunas analogías mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre está en operación del principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como abajo, es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos en vez de quedarse confuso ante ellos. El principio realmente trabaja en la práctica, porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No trataremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esta obra son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y, utilizando la doctrina del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en los detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante no le son dados los medios para comprender el asunto que trae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz del Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías por diferentes u opuestas que parezcan. Capítulo 15, último capítulo del Kybalión. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente mantenidas en secreto en el corazón de sus afortunados poseedores por las razones ya expuestas, pero nunca se pensó en mantenerlas siempre así. La ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas, como puede verse en el párrafo anterior, tomado del Kybalión, que lo afirma estrictamente. Si no se emplea y se expresa el conocimiento, es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estúdiense los axiomas y aforismos, pero practíquenselos también. Damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos tomados del Kybalión,
con algunos comentarios agregados. Que cada uno los haga suyos y los practique y emplee, porque nunca serán realmente una posesión propia hasta que se los haya llevado a la práctica. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración, el Kybalión. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es la que dirige a la atención y esta es la que cambia la vibración. Cultívese el arte de estar atento por medio de la voluntad y se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Otro axioma. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de la polaridad y concéntrese la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad, el Kybalión. Esta es una de las más importantes fórmulas herméticas y está basada sobre verdaderos principios científicos. Ya se indicó que un estado mental y su opuesto eran sencillamente dos polos de una misma cosa, y que mediante la transmutación mental esta polaridad podía ser invertida. Los modernos psicólogos conocen este principio y lo aplican para disolver los hábitos no deseables, aconsejando a sus discípulos la concentración sobre la opuesta cualidad. Si uno tiene miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar al miedo, sino que debe cultivar el valor, y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea, ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse en el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas en positivas hasta que finalmente se polarizarán en el polo positivo, en vez de estarlo en negativo. La inversa es también verdad, porque muchos han encontrado el dolor por haberse permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas. Cambiando la polaridad, puede dominarse las modalidades y estados mentales, rehaciendo toda la disposición propia y contribuyendo así el carácter. Mucha parte del dominio que los herméticos avanzados poseen sobre su mentalidad se debe a la inteligente aplicación de la polaridad, que es uno de los más importantes aspectos de la transmutación mental. Recuérdese el axioma hermético citado anteriormente que dice: la mente, así como los metales y los elementos, pueden transmutarse de grado en grado, de condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o alquimia mental, porque salvo que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá afectar el ambiente que nos rodea. Si comprendemos este principio, podemos cambiar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, siempre que dediquemos a ello el tiempo, el cuidado, el estudio y las prácticas necesarios para dominar ese arte. El principio es verdad, pero los resultados el principio es verdad, pero los resultados que se obtienen dependen de la persistente paciencia y práctica del estudiante. El ritmo puede reneutralizarse mediante el arte de la polarización, el Kybalión. Como ya explicamos en los capítulos anteriores, los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la encadenada sucesión de modalidades, sentimientos, emociones y otros estados mentales son debidos al movimiento oscilante del péndulo mental que nos arrastra de un extremo al otro. Los herméticos enseñan además que la ley de la neutralización nos capacita, en gran extensión, a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano de conciencia superior
como uno inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro, librando así a su conciencia de la oscilación contraria. Esta se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de la conciencia ordinario. Eso es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo. El hermético avanzado se polariza en el polo positivo de su ser, el yo soy, más bien que en el polo de su polaridad, y, rehusando y negando la operación del ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior, sin cambiar para nada su propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado o dominio propio, comprendan o no la ley. Estas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación y afirmando resueltamente su superioridad permanente. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio propio, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación y afirmando resueltamente su superioridad permanecen polarizados positivamente. El maestro, por supuesto, alcanza un mayor grado de perfeccionamiento porque comprende perfectamente la ley que está dominando con la ayuda de una ley superior y que mediante su voluntad adquiere un grado de equilibrio y firmeza casi imposible de concebir por los que se dejan llevar de un lado a otro por las oscilaciones de la emotividad. Recuérdese siempre, sin embargo, que el principio del ritmo no puede ser destruido porque es indestructible. Solo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con otra, manteniéndose así el equilibrio. Las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de estas leyes le permite a uno sobreponerse a ellas, contrabalanceándolas. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar las del inferior. El Kybalión. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de causación, equilibrando así las leyes de los planos inferiores. Elevándose el plano de las causas ordinarias, se convierte uno, hasta cierto punto, en una causa, en vez de ser un simple efecto. Pudiendo dominar los sentimientos y las modalidades propias y neutralizando el ritmo, se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar obedeciendo al ambiente que los rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre esas causas, los hermetistas avanzados buscan un plano de acción mental superior y dominando sus propias cualidades se crean un nuevo carácter, cualidades y poderes, mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias, poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él. Por supuesto, aún los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiesta en los planos superiores, pero en los inferiores son señores y no esclavos, según dice el Kybalión. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio que se surge en la ley
sumerge, en la ley, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser un ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador y el madero, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino hacia que conduce al adepto, el Kybalión. Para concluir, recordaremos nuevamente el axioma hermético que dice: la verdadera transmutación hermética es un arte mental. En dicho axioma, el hermético indica que el ambiente externo se influencia mediante el poder de la mente. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad. En esta verdad se encontrará la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que tanto están atrayendo la atención actualmente en pleno siglo XX. Tras todas las enseñanzas dadas por las diversas escuelas o religiones, yace siempre constantemente el principio de la substancialidad mental del universo. Si éste es mental en su naturaleza intrínseca, fácilmente se conduce que la transmutación mental debe modificar y transformar las condiciones y los fenómenos del universo, y que la mente debe ser el mayor poder que pueda afectar sus fenómenos. Si se comprende esta verdad, todos los llamados milagros y maravillas dejarán de poner punto alguno oscuro, porque la explicación es por demás clara y sencilla. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Bueno, hemos finalizado con la lectura de este libro. Gracias a todos los que se unieron, gracias a todos los que lo ven después, a los que lo ven a través de YouTube y me dejan sus mensajes agradeciendo esta lectura. Esta es simplemente una manera de seguir aportando un poquito de claridad, de ir, digamos, a la fuente más original en lo posible, ¿no? Y bueno, ojalá que les haya servido. Sé que es un poco difícil al principio de comprender, no me voy a cansar de decirlo porque bueno, a mí me pasó al menos eso, ojalá que a ustedes no, pero bueno, es un poco como difícil de leer y comprender, pero a medida que uno va avanzando en este tipo de lecturas y de conocimiento, es como que lo vamos recordando y como que nos va haciendo todo mucho más sentido. Así que yo les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron ahora acá presentes, a los que lo van a ver después. Si les parece que es digno de compartir y de que pueden, que hay alguna otra persona que pueda estar interesada, compártanlo. Lo pueden hacer por YouTube o por Instagram. La ventaja de verlo en YouTube es que lo pueden parar cuando quieren y después continuar. Instagram como que no, a mí al menos no me permite que frenar en un lugar y que después continuar, simplemente empieza todo de cero. A ver, gracias por la lectura, gracias, yo lo leí como hace, sí, yo también, hace un montón, ya esta es mi tercera lectura, esta es mi mi tercera lectura en vivo, pero ya lo había leído hace un tiempo atrás y la verdad que las 2 veces anteriores o sea, lo leía, pero alguna que otra cosita podía llegar a comprender, muy poquito. Pero bueno, ahora ya con más entrada en edad y con otro tipo de conocimiento en mi mente, se va haciendo más fácil la comprensión. Así que bueno, les mando un beso grande a todos, que tengan un excelente y maravilloso día. Ahora voy a buscar a ver qué libro me resuena para compartirles. Seguramente el jueves comience con otra lectura. Y bueno, espero que tengan un bonito día y bueno, si quieren compartirlo, se agradece muchísimo. Les mando un beso enorme. Nos vemos. Chau, chau.